Hola, buenas tardes. Soy Raúl José Méndez Otelo. Yo soy Mercedes Aranda. Vamos a darles una breve plática de infección respiratoria aguda grave por COVID-19 y el objetivo es acercarlos a los médicos de primer contacto a esta nueva enfermedad. Entonces, la agenda incluye algo de introducción, virología, transmisión del SARS-CoV-2, clínica e imagen, factores de riesgo, métodos diagnósticos y el tratamiento. Eh, Hay que recordar puntos importantes de la infección respiratoria aguda y grave, que es de múltiples etiologías. Las más importantes o las más conocidas son las virales. Su mortalidad va del 5 al 35%, como por ejemplo en MERS. Y entre más rápido se haga el diagnóstico, este va a impactar más en la sobrevida del paciente. La transmisión de los virus respiratorios depende del tipo del virus y depende de sus periodos de incubación, pero los mecanismos de transmisión pueden ser tres y son muy importantes. El contacto, ya sea de las manos a las mucosas o de objetos inanimados a las manos y las mucosas. Los aerosoles, que son pequeñas sustancias menores a 5 micras que viajan en el aire, o las gotas, que son estas secreciones que vienen en la saliva o que vienen en parte de las secreciones de la vía aérea superior. Específicamente de influenza, podemos decir que es un virus estacional, está de noviembre a marzo, su transmisión es por gotas, como ya lo habíamos comentado, y existe influenza A, B y C. C no van a escuchar mucho, no genera problemas en salud pública. B es parte de los virus de influenza estacional y el A es la que ha generado pandemias a nivel mundial, como la del 2009 de H1N1. La vacunación tiene una eficacia del 50%, pero es muy importante resaltar que el 90% de los pacientes llegan a evitar las complicaciones. Y el oseltamivir, si está en las primeras 48 horas, reduce el tiempo de síntomas y reduce la cantidad de complicaciones. ¿Qué complicaciones nos importan en influenza? Las neumonías piógenas, como por Staph aureus, la aspergilosis pulmonar invasiva y los SIDAs. Su contagiosidad es de un paciente con influenza puede contagiar a 1.3 pacientes más, tiene una letalidad del 1.1% y tiene una hospitalización del 2%, pero si contamos que hay 1 billón de pacientes que se diagnostican a nivel global anualmente, pues esto nos da muchos números de hospitalización y de letalidad. Entonces, COVID-19, esta nueva enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2, actualmente ha afectado a 1.187.798 pacientes, principalmente en Estados Unidos, España, Italia y Alemania, y ha tomado la vida de 64.000 personas, principalmente en las zonas de Italia y España. Una diferencia muy importante entre COVID-19 y la influenza estacional es su letalidad. La letalidad de influenza es de 0.1% para todas las edades y hasta 0.8 y 1.4% en los pacientes mayores de 65 años, a diferencia de COVID. COVID, estos reportes iniciales de Wuhan van de 2.3% a 6% los mayores de 60 años, aunque sabemos recientemente que la letalidad ha variado dependiendo de los grupos estudiados y Alemania ha reportado letalidades de 1.5%, a diferencia de Italia o España, donde hay letalidad hasta el 10%. Hay diferentes tipos de coronavirus, tenemos los alfa, los beta, los gamma, los delta. De los beta tenemos principalmente a SARS y a MERS, que los conocemos muy bien. ¿Y por qué se llaman coronavirus? Los coronavirus se descubrieron a mitad de la década del siglo pasado. Se llaman así por esta estructura y esta proteína que está alrededor de ellos, que es una corona, y tienen algunos una patogenicidad muy baja y otros una patogenicidad muy alta. Los de alta patogenicidad, como el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2, son beta coronavirus. Ahora, el SARS-CoV-2 es un virus RNA, viene de una zoonosis que es del murciélago y se transmite mediante gotas con un R0 de 2.5 a 3, o sea, un paciente que tiene COVID-19 va a infectar a otros 3 pacientes y se une a unos receptores que están en los neumocitos tipo 2, que son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Ahora, esta es la estructura básica de los coronavirus. Tenemos principalmente las proteínas no estructurales y las proteínas estructurales. En las proteínas estructurales, que son las que conforman el virus, tenemos la proteína S, la proteína E, la proteína N y la proteína M. La proteína S es muy importante porque a diferencia de SARS y de MERS, la proteína S del SARS-CoV-2 se une de forma más intensa
al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Ahora, ¿cómo es el ciclo de vida del SARS-CoV-2? Este es un estudio publicado en el Nature y esta es una extrapolación de lo que sucede en el SARS y en el MERS, en donde mediante un receptor ingresa a la célula por un endosoma, se lleva a cabo una transcripción y una proteólisis mediante enzimas proteolíticas, y luego se lleva a cabo una transcripción, una replicación y una transcripción del genoma. Este genoma se encapsula nuevamente, se encapsula mediante el complejo de Golgi y por endosoma se libera o se sale al tracto respiratorio nuevamente. Esta es una fotografía electrónica, de microfotografía electrónica de una célula de Vero, donde podemos ver los pequeños viriones que se encuentran adentro de un endosoma en una célula infectada por SARS-CoV-2. Sobre la transmisión podemos observar en esta gráfica lo que ya explicaba Braulio sobre aerosoles y gotitas de flush. Este es una persona tosiendo, pueden ver una velocidad de la tos de 10 metros por segundo, como al inicio pueden ser aerosoles pequeñitos y después ya las que logran superar este espacio es porque son gotas suficientemente grandes para que a la superficie, sea de una mesa, una silla o el suelo, a diferencia de un estornudo que dependiendo de la potencia del estornudo puede ser a una gran velocidad, a una gran distancia, caer hasta 6 metros, o la misma exhalación al respirar que también provoca la aparición de pequeñas gotas que son transmisibles de enfermedad. El SARS-CoV-2 es principalmente transmitido por estas gotas que caen en las superficies, y estas superficies son las que se tocan y posteriormente se llevan a la cara y de esa manera se adquiere la enfermedad. Se ha estudiado la transmisión fecal oral como una posibilidad y también hay reportes de casos de transmisión vertical. Esto de la transmisión de presintomáticos o asintomáticos lo vamos a hablar a más detalle porque es muy importante, no solamente con la tos, obviamente del paciente con síntomas, sino de la misma respiración del asintomático. Este estudio del New England evaluó la viabilidad del virus en diferentes tipos de superficie dependiendo del material en el que estaba hecha cada superficie y midió la carga viral y su viabilidad en horas. En aerosoles, es decir, en el aire, se ve que el virus puede ser viable hasta 3 horas, en cobre hasta 20 horas, principalmente de 0 a 10, en cartón cartón, pueden tener bastante más viabilidad en el tiempo, hasta 40 horas. Acero inoxidable puede durar días, o sea, 60 horas ya son días. Plástico igual, muchísimos días de la superficie. Y este estudio es muy importante porque nos da la pauta de las recomendaciones de higiene de las superficies de alto contacto, pues no puedes esperar a que el virus solito se degrade, es necesario limpiarlo diariamente porque puede persistir en las superficies plásticas de acero inoxidable y de cartón durante muchos días después de que alguien ya le contagió. El periodo de incubación es el tiempo en el que alguien se expone al paciente contagiado, o sea, alguien se expone al virus y presenta síntomas. La media en este estudio chino es de 5 días desde la infección, pero el 97% de todos los casos caen en un rango de 2 hasta 10 días. Esto es importante para hacer la asociación de casos. Sobre la replicación viral o en dónde hemos aislado el virus a lo largo de este tiempo que hemos estudiado la pandemia, bueno, se ha documentado que la presencia del virus está no solamente en nasofaringe y orofaringe y por supuesto en el esputo, sino también en las heces, en la sangre y en las conjuntivas, mucosas al fin de cuentas. Hasta el momento, bueno, no el momento ahora, sino hace 2 días que revisamos, en orina, en leche materna, en líquido amniótico y en la sangre de cordón umbilical no se había aislado el virus. Este gráfico es representativo del shedding viral y la replicación en tiempo y cómo los casos más graves son aquellos casos que van a tener una persistencia de la replicación viral durante más tiempo y además a mayor volumen. Entonces, los casos más graves claramente pues también transmiten durante más tiempo la enfermedad. Sobre las infecciones no documentadas o los pacientes que no presentan síntomas, pero sí son contagiosos, este artículo nos dio muchísima luz. Lo publicaron en China justamente porque encontraron
que muchos pacientes tenían síntomas leves o no se encontraban sintomáticos, pero sí tenían PCR positiva, es decir, tenían el virus presente y sí transmitían la enfermedad. Estimaron que a través de este mecanismo de transmisión asintomático contribuyeron a infectar al 50% de las personas que sí tuvieron síntomas. También evaluaron en este otro estudio los chinos, muy al inicio de la pandemia, encontraron clústeres de familias que ya tenían COVID y hicieron pruebas de PCR a los pacientes que no tenían síntomas y encontraron que las PCRs fueron positivas, o sea, las pruebas de COVID fueron positivas incluso una semana antes del inicio de los síntomas, es decir, ya eran portadores. Incluso les hicieron imagen tomográfica y ya tenían síntomas, perdón, ya tenían imagen positiva a pesar de no tener síntomas. Encontraron la tomografía normal solo en el 29% de los casos. Sobre la clínica es muy importante entender que el espectro clínico es muy amplio. Están desde los que ya comentamos que son asintomáticos, pero son portadores de la enfermedad y pueden tener alteraciones tomográficas. Los sintomáticos leves, que son la mayoría, el 80% de los casos que son jóvenes, que van a tener tos y pueden tener fiebre y un par de molestias, pero nada que los lleve a buscar atención médica. El sintomático que sí es grave, pero que se recupera, y el sintomático grave que sí desarrolla SIRA. Estos son los que más nos preocupan. Sobre los síntomas a lo largo de la enfermedad, ¿cuáles son los síntomas predominantes? El 87% de los pacientes en esta cohorte muy grande de China encontraron que el 87% tenía fiebre, el 67% sí tenía tos, el 38% tenía fatiga, el 33% tenía producción de esputo. La disnea se presentaba menos frecuencia, pero es el porcentaje de pacientes que van a requerir hospitalización para manejo de hipoxemia. Mialgias, artralgias, odinofagia, cefalea, escalofríos de un 10 a un 15%, síntomas gastrointestinales en un 5%, congestión nasal en un también 5% y diarrea muy poquito. ¿Cómo se presentaba el cuadro al inicio? ¿Cómo llegaba la gente pidiendo atención de que, bueno, empecé con, bueno, la gran mayoría presentaba fiebre o la gran mayoría iniciaba con tos y una proporción menor de pacientes, menos de la mitad, presentaba mialgias y fatiga. Una proporción muy pequeñita, menos del 20%, se inició los síntomas con odinofagia y también muy poquitos pacientes iniciaron con síntomas gastrointestinales. Les remarqué rinorrea porque la rinorrea es muy común en otros tipos de infecciones virales de vías respiratorias superiores como influenza o virus sincitial y no lo es en COVID. O sea, si alguien se presenta con cefalea y rinorrea pero sin fiebre y sin tos, pues bueno, no sería la forma de presentación clásica de coronavirus. Sobre los síntomas digestivos, que es algo que nos ha interesado en los últimos días porque es algo que no teníamos documentado, el doctor Pan ya documentó en el Journal de Gastroenterólogos que de los pacientes que van a tener síntomas digestivos, la gran mayoría no son síntomas digestivos aislados, son síntomas digestivos acompañados de síntomas respiratorios. Pueden ver en este cuadro el color morado, son los pacientes que tienen ambos síntomas digestivos y respiratorios. Y ojo, en síntomas digestivos incluyeron anorexia, o sea, muy vagos. Anorexia, epigastralgia, náusea, diarrea, malestar, o sea, cosas bastante vagas, pero el 42% no van a tener síntomas digestivos, pero sí van a tener los síntomas respiratorios, que son los de la principal sospecha. En este azulito pueden ver aquellos que no tienen síntomas ni uno ni el otro, es decir, no tienen ni digestivo ni respiratorio en esta cohorte pequeñita que evaluaron los síntomas digestivos, y aquellos que van a presentarse únicamente con síntomas digestivos son una pequeñita minoría. La gran mayoría va a tener fiebre y síntomas digestivos, pero bueno, no es lo más común de encontrar que si alguien va a iniciar con síntomas de COVID sean exclusivamente gastrointestinales. Otros síntomas que se han reportado y que nos ha interesado mucho es la hiposmia y la anosmia como un síntoma muy temprano que puede preceder el inicio de la tos o de la fiebre. No hay algún estudio grande, un buen reporte con evidencia fuerte. El que nos pareció más profesional es este de los ingleses, los otorrinos ingleses, en los que mencionan
que hasta un 30% de los pacientes con prueba de COVID positiva ha presentado anosmia en los casos leves y que puede preceder los síntomas. Sería muy interesante que lo publiquen. Esperamos que en las próximas semanas haya algo más sobre esto, porque sería un síntoma autodetectable muy valioso. Pues bueno, si alguien desarrolla anosmia, bueno, ya se tiene que aislar, ¿no? Pero sería muy interesante tener más datos o datos más fuertes sobre esto. Este es el curso, la evolución natural del curso de la enfermedad. Pueden ver en estas gráficas con un color azul el curso típico de la enfermedad, que es el curso leve, en el curso grave, que es el gris, y el naranja, que es el curso fatal. La media de inicio de síntomas, que es el de incubación, que ya comentamos, es 5 días. El tiempo que duran los síntomas leves o moderados puede ser hasta 10 días, y el momento en el cual empiezan las complicaciones o la fase más inflamatoria con desarrollo de disnea, taquipnea y hipoxemia es usualmente más tardado a los 10 días desde el inicio de los síntomas. Los síntomas de la fase moderada o la fase leve usualmente son bastante inespecíficos, como ya vieron. Aquí los dividimos no solamente por la severidad en esta tablita, sino cómo se presenta la infección. Primero, la respuesta viral, y lo que los síntomas representan la respuesta viral, pues es como cualquier infección viral respiratoria. Síntomas constitucionales, fiebre, tos, diarrea, dolor de cabeza, y los signos clínicos o que podemos ver en laboratorio son súper inespecíficos. Cualquier infección viral los provoca, así como la linfopenia, elevación de PCR, cualquier cosa que implique la inflamación leve. Luego va la fase pulmonar, que se acompaña no solamente de la respuesta viral, sino la respuesta inmune del huésped, y es cuando puede empezar a presentarse disnea y se encuentran las alteraciones por imagen. Además, puede haber transaminasemia y ya empieza, si hubiera una coinfección bacteriana, a elevar propaganda. La fase 3, que es el estado proinflamatorio más grave, que es un estado de hiperinflamación, que es en el que se está estudiando muchísimo la presencia de tormenta de citocinas o una respuesta inflamatoria muy, muy grave, es cuando los pacientes ya desarrollan SIRA, choque séptico, falla cardíaca, falla respiratoria, y es justamente pues, la aparición de una gran cantidad de citocinas inflamatorias o marcadores de inflamación. Esto, por supuesto, que no es exclusivo de COVID. O sea, la inflamación severa por marcadores también específicos como PCR, interleucina 6, dímero D, ferritina o DHL, se presentan en cualquier tormenta de citocinas por cualquier virus. Pero bueno, ahora estamos viendo que en COVID es muy importante, y bueno, es importante que sepan el tiempo en el cual esto se presenta. Este estudio de Lancet evaluó alrededor de 100 pacientes y los dividió entre aquellos que sobrevivieron y entre aquellos que murieron, y evaluó la evolución y comparó cómo evolucionaban clínicamente unos contra otros. Pueden ver cómo no hay diferencia en los primeros días, no se despega para nada el tiempo en el que alguien tiene fiebre, tos, pero sí el momento en el cual alguien, su tos se empeora la disnea y puede desarrollar sepsis, es bastante tardío. La media aquí lo marcaron en el día 9, tanto para sobrevivientes como para los no sobrevivientes hasta el día 10. ¿Y en qué momento se desarrolla el SIRA? Puede ser hasta en una media del día 12. Entre aquellos que no sobrevivieron, después de desarrollar SIRA, después de desarrollar sepsis, empiezan todo el resto de complicaciones que los llevan finalmente a un desenlace fatal. Sobre los estudios de imagen, este es un apoyo muy, muy importante, sobre todo en nuestros hospitales, que tenemos acceso bastante fácil a un tomógrafo. Los hallazgos anormales de todos los pacientes se evaluaron en este estudio de Lancet y pueden incluso preceder al inicio de síntomas, como ya comentamos. Y como pueden ver aquí, la media, de segmentos pulmonares involucrados. Usualmente la aparición clínica de COVID, o sea, la imagen tomográfica de COVID no es unisegmentaria. Usualmente cuando hay afección pulmonar por COVID son más de 2 segmentos pulmonares involucrados. ¿Y cuáles son los patrones tomográficos más típicos de COVID? Pueden ver aquí marcado en color azul el vidrio deslustrado como la mayoría de presentación clínica. O sea, el patrón tomográfico más comúnmente descrito es este. Hasta un 80% van a tener vidrio deslustrado.
seguido de un patrón mixto, que puede ser el crazy paving, como un patrón así empedrado. Un poco sí puede haber consolidaciones, pero repito, podría ser una consolidación solamente si es multisegmentaria, más de 2 segmentos o es bilateral, y los patrones reticulares. Les vamos a poner imágenes para que lo memoricen. Pueden ver acá vidrio deslustrado en diferentes segmentos pulmonares. Este es el crazy paving, que tiene pues justamente el vidrio y el engrosamiento septal bilateral, igual vidrio bilateral, subpleural. Puede haber consolidación, pero no es una consolidación aislada, es una consolidación que se acompaña justamente de otras cosas. Este es el crazy paving. Pueden ver el engrosamiento septal acompañado de vidrio deslustrado y el engrosamiento bilateral. Este estudio chino también evaluó a 1,049 pacientes que tenían sospecha de COVID y fueron ingresados para hacerse tomografía de tórax y PCR para COVID. Incluyeron a estos a 1,100 y evaluaron pues justamente el rendimiento entre tomografía y PCR, ¿no? Porque hay veces que pues no la PCR sale negativa, y bueno, aquí encontraron justamente que 580 pacientes sí tenían la PCR positiva y correlacionó con una tomografía positiva para COVID. Hubo 300 casos en los cuales la prueba para COVID fue negativa, pero tenían alteraciones tomográficas muy concluyentes de COVID. Entonces, estos pacientes pues repetían la prueba porque la sospecha clínica tomográfica era muy alta. Solamente encontraron de estos 1,000 a 21 casos que tenían la PCR positiva, pero la TAC era normal, o sea, es una proporción bastante menor. Y en este estudio, pues justamente evaluaron el performance de la tomografía comparando sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de la tomografía comparada con la PCR, y bueno, parece ser incluso superior. Esta es la evolución tomográfica de una neumonía por COVID. Pueden ver en el día 1 de inicio de síntomas leves cómo los hallazgos son mínimos, alguien incluso puede dictarla normal, y cómo a las 48 horas este pequeño parche de vidrio deslustrado bilateral fue aumentando. A las 48 horas del control fue aumentando, y este es el momento de la recuperación. ¿Cuáles son los factores de riesgo que un paciente presenta para grabar? Bueno, este cuadro ya seguramente lo han visto. Sabemos que la mayoría de los pacientes van a entrar aquí, los casos leves que van a recuperarse sin neumonía. Sin embargo, hay un 14% que son graves y que van a tener disnea, hipoxemia, infiltrados pulmonares, y lo que nos preocupa es este 5% de casos críticos que van a requerir apoyo ventilatorio, apoyo vasopresor y que pueden tener mortalidad. En conjunto, ya todos los tres tienen una mortalidad del 2,3%, que viéndolo así en realidad es bastante poquito, pero si lo evaluamos en los casos graves van a ver que no es tan poquito. ¿Quiénes son los que van a entrar en este porcentaje de gravedad? ¿Quiénes son los que van a irse a este pedacito del 5%? Pues los mayores de edad, los que tienen alguna enfermedad pulmonar preexistente, ya sea fibrosis o EPOC, quienes tienen principalmente diabetes, hipertensión, alguna enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica. Se sospecha de aquellos que tienen uso de biológicos o algún otro tipo de inmunosupresión. Claramente, quien se presenta grave, pues tiene riesgo para seguir estando grave. Cualquier SOFA, cualquier hipoxemia, por supuesto que habla de gravedad, y los valores de laboratorio, que independientemente de que sea COVID o sea influenza, nos asustan, pues una PCR altísima, una linfopenia grave, ferritina altísima y L6, que hablan justamente de un estado hiperinflamatorio o una elevación de citocinas que habla de muchísima inflamación y por lo tanto mucha gravedad. Aquí marcaron el porcentaje de factores de riesgo de mortalidad. El más alto es enfermedad cardiovascular. El 10,5% de aquellas personas que tenían enfermedad cardiovascular y enfermaron por COVID murieron. O sea, esto eleva muchísimo la mortalidad. Un 7% de los diabéticos con COVID fallecieron. Un 6% de aquellos con enfermedad pulmonar con COVID fallecieron y un 5% con cáncer. Asumimos que quienes tienen la conjunción de varias comorbilidades, pues por supuesto que son más comórbidos y tienen mayor probabilidad de mortalidad que quien tiene solo una enfermedad. Este es una gráfica de un estudio que se publicó la semana pasada de las terapias intensivas de Seattle, que evaluó la evolución y pues los pronósticos de las personas que estuvieron gravemente enfermos y fallecieron
ellos encontraron que aquellos que llegaron a la terapia intensiva por COVID, la mitad falleció. O sea, aquí no se van a un 2% de mortalidad, sino a un 50% de mortalidad en terapia intensiva. Y peor aún, los mayores de 65 años tuvieron una mortalidad del 62%. Estimaron la media de estancia hospitalaria en 12 días para aquellos que estaban solamente en hospital, incluyendo 9 días en UCI. Esto es carísimo considerando todo lo que implica tener un paciente ventilado con terapia crítica, con vasopresor, con sedación, con enfermera, con monitor. Son pacientes que requieren muchísimos días de estancia y que realmente su pronóstico, si son mayores de 65 años, es bastante malo. 62% de mortalidad en la terapia intensiva por COVID, pues es grave. El diagnóstico definitivo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo que tenemos accesible en el mundo y no solo en México es la PCR. La PCR por respuesta reversa, pues es la que hacemos hasta el día de hoy y la hacemos en muestras de hisopado nasofaríngeo. La sensibilidad no es tan buena como vamos a ver en el siguiente estudio, pero es la que se ha podido hacer en el resto del mundo. Las pruebas rápidas que han escuchado en redes sociales y que todo el mundo le interesa, pues es justamente como una inmunocromatografía, es una prueba muy rápida y lo que habla es de serologías. Lo que refleja esto es la producción de respuesta inmune, habla de memoria inmunológica con IgM e IgG y por supuesto que el periodo de ventana para que tengas una serología positiva es mucho más tiempo que lo que podrías tener con una PCR. No tienen el mismo uso las PCRs que las serologías, pero sería muy interesante tener ambas. Este estudio de JAMA justamente evaluó el rendimiento diagnóstico en diferentes tipos de tejido de la misma PCR. Hicieron PCRs en pacientes que tenían hisopados nasofaringios y aquellos que tenían lavado bronquialveolar y pueden ver el porcentaje de positivos en hisopado es del 63%, es bastante bajito, comparado con broncoscopía. Sin embargo, sabemos que no podemos exponer a los broncoscopistas a hacer esto, pues porque son un procedimiento liberador de aerosoles muy peligroso y bueno, no podríamos buscar este rendimiento diagnóstico sin exponer al personal de salud. Nos resignaremos a tener este muy bajito rendimiento diagnóstico. Sobre tratamiento, bueno, hay muchas fallas. Vamos a hablar de ellas. Ok, entonces empezamos con las falsas esperanzas. La hidroxicloroquina y la citromicina. Trump lanzó este tweet el 21 de marzo y estaba casi obligando a la FDA a que lo hiciera, que diera una indicación directa de la citromicina y la hidroxicloroquina para el tratamiento del coronavirus. Entonces, regresando un poco nuevamente al ciclo de vida del virus, podemos tener medicamentos que interfieren con su unión a la célula y su ingreso a la célula, del árbol traqueobronquial. Y también tenemos medicamentos que influyen mucho en el endosoma y que impiden su liberación o que impiden su liberación por endocitosis. También tenemos medicamentos que evitan esta proteólisis y que son inhibidores de todas las maquinaria de enzimas de la proteólisis. Y tenemos también medicamentos que inactivan a la RNA polimerasa, como es el Remdesivir, el Favipiravir y la ribavirina. Esto del virus. Aparte, tenemos otros medicamentos que son los que influyen en la inflamación, que ya habíamos hablado un poco de esto, de la liberación de citocina, como puede ser el tocilizumab, que es un inhibidor del IL-6. Entonces, hablando específicamente de la hidroxicloroquina, pues la conocemos ya de hace un buen rato como un antimalárico. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos para su función como antiviral o como inhibidor de la replicación de los virus? Sabemos que es un inhibidor de la endocitosis, esto elevando el pH endosomal, y también específicamente interfiere con la glucosilación final del AC2. Además tiene propiedades inflamatorias, estas ya las conocemos, disminuye la producción de factores de necrosis tumoral alfa, y IL-6 y L1, y recientemente se descubrió este nuevo mecanismo que es un inhibidor de los receptores de gangliósido del ácido ciálico. De esta forma evita desde dos puntos diferentes que la proteína S, que es la que se encuentra en la forma externa, en la cápside externa del virus, entre a las células, o se una con las células y entre de forma mediante endocitosis a las células. Es mucho mejor tolerada que la cloroquina y ya se ha demostrado que tiene igual eficacia en estudios in vitro para SARS-CoV-2.
Entonces, hidroxicloroquina más acitromicina se evaluó en un estudio francés no aleatorizado, y esto es muy importante, y 6 pacientes recibieron hidroxicloroquina y sugirió una recuperación más rápida. El problema es que no sabemos realmente qué es lo que pasó con esos pacientes, y lo que podemos definir en el estudio es que la replicación viral disminuyó más rápido cuando se utilizó hidroxicloroquina y acitromicina. Es un estudio que tiene muchos bemoles y deberíamos de tomarlo con mucha cautela. También tenemos el opinavir y el ritonavir, que son inhibidores de proteasa. Los coronavirus tienen dos proteasas, son proteasas de cisteína, a diferencia de VIH, que tiene una proteasa que no es de cisteína. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hubo una idea de que darunavir y cobicistat podría funcionar, y pues no tiene nada que ver, porque su darunavir no se une de forma ideal a las proteasas de los coronavirus, no se une a las proteasas de cisteína. Entonces, esta eficacia está demostrada ya in vitro y en modelos animales, principalmente para SARS y para MERS. Específicamente con MERS hay un efecto sinérgico con el interferón en un estudio que se llama Miracle. Y la experiencia que tenemos más amplia de la opinavir y ritonavir pues es en los pacientes con VIH. El problema son las múltiples interacciones de medicamentos, los efectos adversos a nivel de gastrointestinal. Entonces, se hizo este estudio en China. Es un estudio muy bien hecho, es un estudio aleatorizado, controlado, es un estudio de etiqueta abierta. Evaluó lopinavir y ritonavir contra un cuidado estándar de los pacientes con coronavirus. De 199 pacientes con neumonía y que tenían una saturación menor al 94% al aire ambiente, o que tenían una PAFI menor a 30 a menor a 300, el objetivo primario era la mejoría clínica. La mejoría clínica se definió por el egreso o disminución en los scores de ingreso. Y podemos ver en la gráfica de la izquierda cómo el uso del opinavir y ritonavir versus el control no tuvo una mejoría clínica a los 28 días. Y también la disminución en la carga viral tampoco fue importante hasta los 21 días, comparando el lopinavir contra el control. En otras palabras, el lopinavir y ritonavir no demostró una mejoría clínica en estos pacientes. Hay algo muy interesante, que la mediana de inicio del tratamiento fue a los 13 días. No sé si recuerdan la gráfica que les platicaba Mercedes de los síntomas clínicos, en donde al principio, los primeros 7 días, se lleva a cabo una replicación viral muy importante. Entonces, para el día 13 de inicio de los síntomas, eh, consideramos que posiblemente esto no sea lo ideal, iniciar un antiviral. Sin embargo, el estudio no está diseñado para esto, y esto solo son inferencias. Entonces, lo que sabemos en este momento es que el lopinavir y ritonavir, iniciándolo al día 13, no demostró una mejoría clínica en los pacientes. ¿Qué tenemos del Redemsivir? El Redemsivir es un antiviral que desarrolló Gilead en el 2017. Lo diseñó para el tratamiento del ébola. Es una prodroga, es un análogo de adenosina y es un monofosforado. Inhibe la RNA polimerasa. Tiene estudios in vitro de inhibición con SARS e inhibición con MERS. Y actualmente no tiene ni una sola licencia por ni la FDA ni la EMA para su uso clínico en ningún tipo de pacientes. Está solo sujeto a ensayos clínicos aleatorizados y es una experiencia clínica muy limitada en este tipo de ensayos clínicos. No se conocen interacciones farmacológicas importantes para reincidir. Y bueno, regresando otra vez a esta gráfica que ya habíamos documentado nuevamente, entonces tenemos que los antivirales posiblemente nos vayan a ayudar mucho en esta etapa temprana, en donde hay una respuesta viral incrementada, y los antiinflamatorios nos pueden ayudar en esta etapa, en donde hay una respuesta exagerada del huésped a la respuesta inflamatoria. Entonces, de los antiinflamatorios nos interesan mucho los que inhiben la tormenta de citocinas que se genera por toda esta secreción inadecuada de interleucina. Y de esta tormenta de citocinas, pues tenemos, o los inhibidores de tormenta de citocinas que tenemos hasta ahora son los esteroides, los inhibidores de IL-6, como el tocilizumab, el sarilumab, el ciltuximab, o los inhibidores de interleucina 1, como el anakinra. Y recientemente hay publicaciones de los inhibidores de JAK y específicamente el JAK2, que es el vacitinib. Entonces, lo más importante hasta ahorita es entender que lo mejor que podemos hacer es evitar la saturación del sistema de salud. Y eso lo vamos a hacer quedándonos en casa y teniendo una distancia importante entre nosotros. Y
evitar que esa transmisión sin medidas de contención supere la capacidad de nuestro sistema de salud. Entonces, lavarse las manos, utilizar una mascarilla quirúrgica en todos los pacientes sintomáticos. Recientemente, en los últimos 2 días, la FDA y la CDC, bueno, hicieron un posicionamiento en donde recomendaban a todo el mundo utilizar mascarilla quirúrgica o mascarillas no médicas o cubrebocas convencionales en toda la población de Estados Unidos. Los estudios de estos son bastante controversiales. Sabemos, sí, y ya lo hemos comentado en esta plática, que el virus se libera en los pacientes asintomáticos. Sin embargo, no hay en este momento un estudio fuerte donde se pueda definir o se pueda justificar el uso de mascarillas para toda la población. Y bueno, ¿qué tenemos de los ensayos de las vacunas? Pues bueno, están en desarrollo. No hay en este momento ninguna vacuna con licencia para ya el uso clínico en humanos, apenas están en desarrollo. Y pues bueno, les agradecemos su atención, sus dudas y comentarios a los siguientes correos y muchas gracias.